Sientito, por favor, que Dios les bendiga. Dios bendiga su vida. Amén. Dios bendiga su vida. ¿Cuántos saben que el domingo es para apartarlo para el Señor? Así como todos los días. Pero ¿cuántos saben que el domingo es un día especial? Cuando usted entiende que el domingo es un día especial, algo tiene que ocurrir también en usted. Amén. Porque imagínense si empezamos a perder ese temor, porque el temor no es miedo, ojo, el temor es respeto, es reverencia a Dios. Amén. Respeto y reverencia a todo lo que Dios es, a todo lo que Dios hace, a todo lo que Dios también quiere hacer. Amén. Cuando se pierde eso, empezamos a desconectarnos de lo que trae vida, de lo que nos cubre, de lo que nos protege, nos bendice. Por eso es importante cada día nosotros recordar que cada día le pertenece a Dios. Pero hay un día que usted aparta. Amén. Hay un día en el cual usted y yo venimos delante de la presencia del Señor a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Amén. Por todo lo que Él ha hecho, confiando siempre también en todo lo que Dios hará. Amén. Por eso el domingo no es que sea un día más importante, pero es un día que nosotros debemos apartar al Señor. Debemos apartar para el Señor para darle gracia. Amén. Porque así usted y yo vamos a estar siempre, escúcheme bien, vamos a estar siempre con esa hambre de Dios. Amén. Porque cuando usted se aparta para el Señor, cuando usted aparta el tiempo para el Señor, lo que sucede en usted es algo que el hombre no puede colocar en usted, sino que solamente Dios puede colocar algo allí. Amén. Dios empieza a soplar sobre usted. Empieza a soplar sobre lo que ya Él ha puesto en usted para que eso que Dios ha puesto en usted no se apague. Amén. Saludamos a nuestras hermanas. Que Dios te bendiga. Me gusta verte tanto tiempo. Me alegra poder verte, mi hermana. Que Dios la bendiga. Así también a Angélica, a su abuelita. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Amén. Dios les bendiga, Dios bendiga a mi hermano también ahí atrás, ¿sí? Ellos son, ahí está nuestro hermano, que Dios bendiga su vida, nuestro hermano Jaime, ¿sí? Acá lo veo poco porque mi vista me falla el día domingo en la mañana. Amén, pero Dios bendiga a nuestro hermano Jaime, Dios bendiga a su mamita, Dios bendiga a la familia y a cada uno de los que están acá, mi hermana Juanita que viene de Perquenco, y así a cada uno de los que nos encontramos aquí. ¿Cuántos saben que donde hay dos o tres, allí está Dios en medio de ellos? Mire, si hay algo que debemos conocer y tener claro en estos tiempos, es que las cosas posibles o imposibles no las determina el enemigo. Escúchame bien, las cosas imposibles o imposibles no las determina el enemigo, sino que esas cosas las determina usted con su fe. Amén. Esas cosas las determina usted con su fe. Por eso que, mire, muchas veces uno dice: pastor, me es difícil poder llegar, me es difícil poder hacer, pero eso es difícil porque usted no ha determinado vencer ese difícil con su fe, derribar eso difícil con su fe. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué le decía lo determina con su fe? Porque si su fe está en Dios, hermano, para Dios no hay cosa difícil. ¿Sí? Para Dios no hay cosa difícil, y no se lo digo porque lo pienso, es porque está escrito. Amén. Si usted y yo nos determinamos, escúcheme bien, a derribar eso difícil, porque cada día hay algo difícil que usted tiene que enfrentar. Muchas veces nosotros desconocemos, el problema es que desconocemos para qué es lo que es la fe. Por eso cuando se presenta algo difícil, hermano, muchas veces nos cuesta poder vencer. ¿Y sabe por qué nos cuesta poder vencer eso difícil? Porque no determinamos hacerlo por medio de la fe que Dios puso en usted. Por eso mucha gente se da por vencido en lo difícil. Dice: no, hasta aquí nomás llego yo porque se puso difícil la cosa. ¿Ha escuchado eso usted? Cierto que sí, de repente usted conversa con alguien y le pregunta: hey, ¿cómo va todo? Dice: ahí está más o menos nomás. Está media difícil la cosa. Yo creo que no va a resultar. Cuando su forma de pensar, nuestra forma de pensar no tiene que ser así, porque Dios puso algo en usted para creer a lo que Dios puede hacer. Amén. Para creer a lo que Dios puede hacer. Ahora, como usted tiene su fe en aquel que sí puede, ya, usted tiene que enfrentar lo difícil, porque si Dios lo puede hacer y su fe está en Él, usted puede vencer.
Pero si no, déjeme decirle que cualquier dolor de cabeza usted lo va a asustar y capaz que pueda darse por vencido. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido para qué lo que es la fe. Decía yo, lo imposible o lo posible no lo determina el enemigo, no lo determina el hombre, lo determina usted con su fe. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque las victorias más grandes de los creyentes muchas veces solo se quedan en un a lo mejor pudo ser. ¿Sabe por qué? Por la falta de decisión. ¿Sabe cuánta gente se quedó sin alcanzar la victoria que Dios tenía para ellos solo porque se quedaron pensando que a lo mejor pudo haber sido? Y no se determinaron, escúcheme bien, a través de la fe poder vencer. ¿Cuánta gente se quedó sin alcanzar se ha quedado sin alcanzar lo que Dios tiene reservado para ellos? Solo porque piensan que a lo mejor puede ser, pero no intentan, escúcheme bien, vencer eso difícil que se presenta para poder alcanzarlo. Porque nosotros tenemos un mal concepto, escúcheme bien, de lo que Dios nos enseñó de la fe. Creemos que la fe es solo para ciertas cosas, pero no para otras. Y mucha gente dice, no, está difícil. Escúcheme bien, está difícil la cosa, no, yo creo que mejor no. Cuando la cosa se pone difícil, ahí está lo que Dios puso en usted para poder desarrollarlo. Escúcheme bien, cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde usted tiene que usar eso que Dios puso en usted para hacerlo crecer. Cuando usted empieza a hacer pesa y le coloca un kilo más a la pesa, no se pone más fácil o más difícil. Y se pone más difícil, ¿cierto? Y usted sabe que tiene que hacer un esfuerzo hasta qué cosa, hasta lograr vencer ese peso más que le puso a la pesa, y después irá aumentando y seguirá creciendo porque usted necesita desarrollar algo en usted, ¿o no? ¿Cierto que sí? Es lo mismo cuando enfrentamos una situación difícil. Usted tiene que, cuando enfrenta algo difícil, usted se tiene que parar en fe, y esa fe tenerla puesta en el Señor. Porque nada hay difícil para Dios. Y eso, escúcheme bien, y todo aquel que quiera llegar, y todo aquel, mejor dicho, que venza lo difícil, hermano, podrá pasar a ese nivel de vencer también después lo imposible. Porque hay dos cosas. Dios le dijo a Jeremías, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Y Jesús dijo, para Dios nada, y para los hombres es imposible, pero para Dios no es imposible. O sea, hay dos niveles. ¿Por qué no hemos alcanzado esos sueños que tenemos? ¿Por qué no alcanzamos, hermano, esas expectativas que tenemos, o lo que Dios nos habla cada día con su palabra? ¿Sabe por qué? Porque estamos solo jugando, batallando y dejándonos vencer por lo difícil. Cuando lo difícil lo tiene que vencer usted, porque Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener cosas difíciles que enfrentar, aflicciones. Íbamos a tener que enfrentar cosas difíciles. Por eso hay gente que con un resfriado se detiene. Hay gente, hermano, que con un dolor de cabeza se detiene. ¿Y sabe por qué? Porque no lo quiere enfrentar a través de su fe. No me puedo mover. No tengo ganas no tengo fuerza. Hermano, cuando Dios puso algo poderoso en cada uno de nosotros, en usted, en mí. Por eso las victorias más grandes de los creyentes muchas veces solo se quedan en un pudo ser, por falta de decisión. Porque las victorias más grandes se alcanzan, hermano, cuando usted se determina a vencer lo difícil. David había peleado, escúcheme bien, había vencido lo difícil. ¿Cuál fue eso difícil? Antes de pasar a lo imposible, enfrentar al oso, enfrentar al león. Pero llegó un momento en que ni siquiera los ejércitos querían enfrentar algo que ellos veían como imposible. Y él dijo, Dios me ha dado la victoria. Él ha sido conmigo cuando enfrenté al león, enfrenté al oso, dice, y me entregará hoy la cabeza de este gigante. Lo imposible. Acuérdese que David le dice, te voy a cortar la cabeza, y David lo fue a enfrentar sin espada.
¿Cómo usted le va a cortar la cabeza a algo si no tiene ni un cuchillo? Bueno, David sabía que tenía un Dios de lo difícil y un Dios de lo imposible. Que el que le daba lo difícil, le daría también lo imposible. Y eso es lo que usted y yo necesitamos entender acerca de la fe. Que la fe es para colocarla en Dios y usted para poder vencer esas cosas que son difíciles. Porque Dios siempre a usted lo querrá llevar a algo más grande, a algo imposible. Las mejores victorias de parte de Dios a través de nuestras vidas no las hemos alcanzado por no haberlo intentado a causa de la falta de fe en nosotros. ¿Cuántas cosas Dios ha reservado para usted? La Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Hermano, son las cosas que Jesús ya fue a preparar. Están hechas para usted. Hay cosas gloriosas que Dios ha preparado, pero no las hemos alcanzado, porque vemos difícil la cosa. No, se puso difícil el asunto, ahora sí que ahora mejor no, de lejos nomás. Cuando la cosa se pone difícil, usted tiene un Dios que para Él esa cosa difícil no es imposible hacerla, no es imposible vencerla. Cuando la cosa se pone difícil, usted dice, no, esta es tarea para mí. Y usted dirá, pero ¿cómo sí? Es tarea para usted. Porque a través de eso difícil, Dios a usted lo perfecciona. A través de eso difícil, a usted Dios lo entrena. A través de eso difícil, Dios a usted le entrega armas para que usted aprenda, escúcheme bien, a alcanzar aquello que Dios ha puesto en su corazón a alcanzar. Lo que pasa es que nosotros no hemos mal acostumbrado, todo que lo haga el Señor. Y Dios está esperando que usted permanezca en fe en lo difícil. Porque si usted permanece en fe en lo difícil, Dios también hará lo imposible. Porque no podemos alcanzar lo imposible si no somos capaces de vencer lo difícil. ¿O no? Cuando usted tiene el cuerpo, se siente mal, anda resfriado, le cuesta ponerse de pie, ¿no? Pero puede, ¿o no? ¿Es difícil? Eso es lo que usted vence. Lo imposible que ocurra algo, en el momento que usted vence lo difícil, es lo que hace Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted se atrevió a qué cosa, a usar lo que Dios puso en usted, ¿cierto? Confiando en lo que Dios también dice. Porque todo aquel, decía yo, mire, vamos allí al libro de Jeremías. Porque todo aquel que de verdad tiene fe no puede estar solo creyendo a lo que puede, sino que también a lo que no se puede. Imagínense si nosotros tenemos fe y solo creemos a lo posible. ¿Para qué la fe? Si usted y yo tenemos fe, Dios puso una medida de fe en nosotros y creemos solo a las cosas que se pueden, ¿para qué entonces tenemos fe? Si lo que usted puede, puede. ¿Sí? No podemos solo creer a eso, sino que también a lo que no se puede también. ¿Y sabe por qué? Porque la fe no es solo para lo difícil, sino también para lo imposible. Pero si no somos capaces a través de la fe de vencer lo difícil, entonces ¿cómo conquistaremos esas cosas imposibles pero que están reservadas para usted? Claro que están reservadas para usted. Por eso el mundo muchas veces dice, no, están todos locos, son soñadores. Porque lo ven a usted naturalmente, pero hay alguien que puede. Diga conmigo, hay alguien que puede. Claro, porque hay alguien que nada es difícil para él y nada es imposible tampoco. Y como usted su fe no la tiene puesta en usted, sino que en él, hermano, todas las cosas a través de él son posibles para usted, ¿o no? Pero claro, por eso usted, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hermano, cada día que usted tenga que llegar a la iglesia, cada día que usted tenga que buscar a Dios, orarle a Dios, escudriñar las escrituras, siempre, hermano, para usted será difícil. ¿Sabe por qué? Porque es una lucha diaria. Es una lucha. Acuérdese que su lucha no es contra carne y sangre. Pero el enemigo se va a presentar, lo va a incomodar, lo va a inquietar, lo va a distraer, lo va a sacar para que usted no lo haga. Pero ahí es donde usted vence eso difícil. Y cuando usted vence eso difícil, Dios a usted lo empieza a acercar a las cosas imposibles. Claro, ¿sabe por qué? Porque hay una actitud de fe en usted y usted entiende para qué Dios puso una medida de fe en usted.
Porque es verdad que mucha gente cree, pero muchos solo lo hacen hasta que las cosas se ponen difíciles, ¿no? ¿O no? Claro, si no, miremos lo que está pasando en el mundo. Mucha fe. Pero mire lo que está pasando en el mundo. Hoy día incluso hay iglesias que nos han abierto. Se puso difícil la cosa. ¿O no? Pero claro, si nosotros tenemos que, hermanos, meditar en los tiempos que estamos viviendo y lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere enseñar. Para que usted entienda, hermano, que hay cosas que usted y yo tenemos que vencer como hijos de Dios y como iglesia de Cristo. Porque si no, no vamos a llegar a lo imposible. Lo imposible es lo que Dios nos dio, que el hombre no nos puede dar. Pero para llegar a eso hay que vencer lo difícil. Diga conmigo, vencer lo difícil. Decía, porque es verdad que mucha gente cree, pero muchos solo lo hacen hasta que las cosas no se ponen difíciles. ¿Por qué? Porque no le ha pasado a usted que al preguntarle a alguien cómo van las cosas, le decía yo, la respuesta de la otra persona es, está todo medio complicado. Yo creo que no se va a poder lograr. Es que lo que pasa es que la cosa se ha puesto difícil. ¿No le pasa eso a usted cuando muchas veces le pregunta a la gente y la gente está con ese desánimo? ¿Y eso por qué? ¿Sabe por qué? Porque no están operando con lo que Dios les dio. No están operando con esa medida de fe que Dios puso en usted, que puso en mí, que puso en cada uno de nosotros. Porque cuando usted opera a través de esa medida de fe, usted sabe que para Dios no hay cosa difícil. Usted sabe que para Dios no hay cosa imposible. Claro, por eso usted, ¿qué es lo que hace? Usted hace lo que tiene que hacer y Dios hace lo difícil, Dios hace lo imposible, pero porque usted se atrevió a derribar esa barrera. Usted se atrevió a derribar esa barrera de lo difícil. Por eso decía, a muchos les dura la fe hasta que la cosa se pone difícil. Por eso terminan diciendo, yo no creo que lo que espero pueda ser posible. Y eso es porque, escúcheme bien, porque como creyentes cristianos no hemos entendido para qué es la fe. La fe no es solo para creer que usted recibió salvación. La fe no es solo para creer que Dios lo va a bendecir. La fe es para derribar las cosas difíciles. Claro, ¿cómo usted derriba las cosas difíciles? Colocando esa fe en la palabra de Dios. Para eso es la fe, para colocarla en su palabra, porque si usted la coloca ahí, hermano, para Dios nada es difícil. Escuche lo que Dios le dice a Jeremías. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, he aquí, yo soy Jehová. Escuche bien, Dios de toda carne. Pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Dios hoy día le pregunta a usted, ¿habrá algo que sea difícil para Él? ¿Habrá algo que sea difícil? Entonces, ¿por qué? Escúcheme bien. Entonces, ¿por qué si nuestra fe está en Él, a nosotros se nos hace difícil? ¿Por qué si nuestra fe está puesta en Dios, hermano, a nosotros se nos hace difícil? Si Dios nos dice, nos pregunta, ¿habrá algo difícil para mí? Si no hay algo difícil para Dios, ¿por qué se nos hace difícil a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque no nos determinamos a vencer o a derribar esa barrera, pues. Llegamos a la barrera de lo difícil y la quedamos mirando. Y tanto mirarlo, escúcheme, tanto mirarla, esa barrera influye en nosotros, influencia en nosotros. Y en vez de hacernos avanzar, nos hace retroceder como le pasó a Israel con el gigante Goliat. La Biblia dice que ellos se vestían, se preparaban, daban el grito de guerra, salían a la línea de batalla, veían lo difícil y se volvían atrás. Veían al gigante y se volvían atrás. Acuérdese que cuando David va a enfrentar al gigante, le dicen, no, tú no vas a poder, es difícil, tú eres solo un niño, él es un paladín de guerra. ¿Cuántas veces el problema nos habla y nos dice es imposible vencerlo? O te dice es imposible que tú lo puedas enfrentar. Y nosotros nos quedamos con lo difícil, con lo que el problema nos habla. ¿Sabe por qué? Porque sacamos la vista de lo que Dios dice.
Sacamos la vista de esta palabra, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá alguna cosa posible, dice Dios, que con la cual yo no pueda? Por eso la importancia de usted y yo, escúcheme bien, aunque la cosa sea difícil, permanecer en lo que Dios dice. Aunque la cosa sea difícil, permanecer ahí. Porque si usted permanece ahí, usted está dando testimonio de su fe. Y si usted está dando testimonio de su fe, esa cosa que usted no ve, esa victoria que usted no ve, vendrá a su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted se tomó de la palabra de Dios, escúcheme bien, y puso su fe en ella. Por eso dice, ¿habrá algo difícil para mí? El problema es que no hemos entendido qué es lo que la fe debe producir en nosotros. La fe tiene que producir en usted, escúcheme bien, victorias. Hermano, la fe no es para la derrota. La fe no es para detenerse ni volver atrás, es para avanzar. Por eso le digo, si hay fe, usted no puede volver atrás. Usted no se puede detener. Usted fue llamado, fue llamado a avanzar. Fue llamado a conquistar. Fue llamado a establecer el reino. Claro, ¿y cómo usted y yo lo vamos a establecer? Escúcheme bien, con la confianza en lo que Dios dice, que nada es difícil para Él. Pero Dios, escúcheme, nos necesita a usted y a mí para que eso que Dios quiere hacer se establezca y se manifiesta acá en la tierra. Y es por eso que con ella solo vamos a lo posible y algunos hasta lo difícil. Porque no hemos entendido que la fe, escúcheme bien, también es para lo imposible. Por eso usted no puede permanecer peleando, no puede permanecer enfrentando y peleando todo el año, toda su vida con una fiebre, una gripe, un dolor de cabeza. Por poner un ejemplo. Usted no puede permanecer toda su vida, mi hermano, peleando con lo imposible sin poder vencerlo. Es que no he podido vencer, pastor. No, entonces, escúcheme bien, tiene que buscar meterse con Dios para que su fe no decaiga, crezca. Claro, porque si Dios dice, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Le está diciendo a usted que avance. Le está diciendo a usted que conquiste. Le está diciendo a usted, hermano, que usted tome, que usted tome el terreno, alcanza a su hermano, alcanza a su familia, que usted oye todo lo que Dios le ha mandado a conquistar. Es por eso que las cosas posibles o imposibles no las determina el enemigo. No las determina el hombre o el mundo o este sistema. Sino que las determina usted mismo a través de su medida de fe. Pastores, que me ha sido tan difícil. Hermanos, suelten lo difícil. Dejemos de jugar con lo difícil. No nos entretengamos más con lo difícil. Y vamos a esas cosas que para usted son imposibles porque para Dios no lo son. Lo que pasa es que nos entretenemos con lo difícil. El enemigo escúcheme bien, nos entretiene, nos da vuelta. Y le dice, le voy a poner algo difícil, le voy a poner algo difícil porque Él sabe que Dios tiene algo mejor preparado para usted. Por eso partía diciendo, nos desconectamos. ¿Sabe por qué? Porque cualquier cosa después es difícil vencerla. Cualquier situación que usted enfrenta es difícil vencerla. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nos hemos convencido que lo difícil cuesta. Cuando lo difícil, Dios también lo vence. Claro, y usted y yo colocamos la vista en el problema y en lo que nosotros podemos hacer y no en lo que Dios dice. Por eso cuando usted sabe lo que Dios dice, usted dice, no, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, porque Él me va a llevar a vencer eso difícil. Pero el que avanza es usted. El que vence lo difícil es Dios, pero usted avanza. Escúcheme bien, usted avanza. Cuando usted da ese paso de fe, se manifiesta el poder de Dios para que usted pueda derribar esa barrera. Por eso lo determina usted con su fe. Porque la fe no se nos dio, escúcheme bien, la fe no se nos dio para lo fácil.
La fe no se nos dio para lo común. La fe se nos dio para lo difícil y lo imposible. Por eso Jesús dijo, hey, cuando los discípulos le dicen, maestro, aumentanos la fe. Jesús le dice, si tuvieran fe, vencerían siquiera lo difícil. Claro, si tuvieran fe, ¿qué le dijo? Escúcheme bien. Le dijo, le dirían a este monte, escúcheme bien, no tenían que tomar el monte y moverlo, porque eso era imposible. Ellos tenían que hablarle al monte. Pero como no tenían fe, escuche bien, como no tenían fe, para ellos era difícil, era locura. Por eso Jesús al tiro le dice, porque si tuvieran fe, escuche bien, del porte de la semilla del grano de mostaza, o sea, no tenían. Por eso era locura. Cuando le dice, aliméntenlo ustedes, escuche bien, 200 denarios. 300 denarios, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? Dijo. ¿Sabe por qué? Porque no había fe. Por eso todo lo hallaban difícil. Y cuando usted y yo, escúcheme bien, no estamos ejercitando la fe, todo lo hallamos difícil. Aún lo que Dios nos dice que debemos hacer, escúcheme bien, sabiendo que lo tenemos que hacer, lo hallamos difícil. Porque la única forma que usted y yo derribemos esa barrera de lo difícil, hermano, es creyendo en la palabra de Dios, teniendo fe en ella. Es por eso que si alguien no es capaz de superar los tiempos difíciles a través de su fe, jamás podrá alcanzar las cosas o las situaciones, vencer las situaciones imposibles, pues. Escúcheme a dónde quiero llegar con esta palabra. Porque yo le decía al Señor, ayúdame, dame la dirección hacia dónde, Señor. Y nadie que esté dispuesto por medio de la fe, escúcheme bien, a vencer las cosas difíciles que enfrentamos. Porque hay cosas difíciles. ¿Sí? Y ahora no solo estamos viviendo y enfrentando cosas difíciles, hermano, estamos enfrentando cosas que son imposibles también. Y como estamos enfrentando cosas que son imposibles, también necesitamos derribar esa barrera de lo difícil para poder llegar a lo imposible, porque necesitamos esa respuesta de parte de Dios. ¿Cuánta gente tiene familia enferma? ¿Cuánta gente está con situación económica, situación en el matrimonio, los hijos, lo laboral? Hermano, y si no vence lo difícil, ¿cómo va a llegar a lo imposible? Eso que el hombre dice, no, es imposible que algo resulte. Bueno, usted y yo podemos llegar, ¿sabe por qué? Porque para Dios no solo las cosas, lo difícil para Él es posible, lo difícil para Él es posible, sino que lo imposible también. Por eso la mayor parte de la gente se rinde en lo difícil. Pero cuando usted y yo por la fe enfrentamos y derrotamos lo difícil, es ahí que nos damos cuenta, hermano, que con esa fe no solamente podemos derrotar lo difícil, sino que podemos alcanzar lo imposible. Claro, podemos alcanzar lo imposible. Cuando usted, por ejemplo, coloca a la vista, un ejemplo fácil, común, usted tiene un negocio. Si usted coloca la vista en lo difícil que es el negocio, ¿lo irá a emprender? ¿Cierto que no? Pero si usted coloca la vista en lo que Dios dice, ¿qué va a pasar con usted? Ni va a pensar en lo difícil, pues. Sino que va a empezar en lo fácil, escúcheme bien, en lo fácil que Dios lo puede hacer. Si usted coloca su confianza en Él. El problema es que cambiamos nuestra vista, la dirección de nuestra vista la colocamos en lo difícil. Cuando Dios te quiere llevar a cosas imposibles. El pueblo de Israel, 40 días, 40 noches, vituperiado, insultado, humillado por un paladín, un gigante. Y el pueblo miraba y decía, es que es difícil, ¿quién quiere ir? Todos decían, no, es difícil. Los hombres de guerra, escúcheme bien, los que tenían que salir, los más grandes, Saúl era el mayor, hijo de un benjamita, de un hombre de guerra. Miraban al gigante y decían, no, es difícil.
Mira al de al lado y dígale, no me digas que es difícil. Dígaselo. ¿Sabe lo que hacía esta gente con David? Le decían, es difícil. David decía, yo voy. Déjenmelo a mí. ¿Y sabe lo que decían? Escúcheme bien. Los que decían tener fe, es difícil. No lo va a vencer. No va a poder. Otros pensaban, decían, lo va a desarmar. Y David decía, escúcheme bien, no, yo lo difícil ya lo boté. Lo difícil yo ya lo derribé. Déjenme ir con este gigante. Hoy yo le cortaré la cabeza. Porque, hermano, la actitud, escúchame bien, va a marcar la respuesta que Dios también va a tener para ti. Porque David dijo, no es que yo pueda, es que yo sé quién puede. Él insultó a los escuadrones del Dios viviente. Él insultó a aquel para el cual las cosas, todas son posibles. Por eso dijo, Dios también, Él me va a entregar la cabeza de este gigante. Él no colocó su confianza en lo que él podía. Él no colocó su confianza, escúcheme bien, en que había matado un oso y un león. No, porque le dijo, Jehová me los entregó. Él estaba conmigo. Como él ya conocía que lo difícil se podía vencer y él sabía que tenía un Dios grande, dijo, no, ahora yo voy a lo que ustedes dicen que es imposible. Claro, por eso va y dice que corra al frente de batalla, y el gigante le habló como le habló a los demás, pero a él no lo intimidó. Porque los demás estaban de este lado de la barrera de lo difícil. David ya la había cruzado. Por eso que lo que venía y le decían, a él no lo intimidaba. Él decía, hoy te corto la cabeza a ti y a todos los demás, le decía. Hoy te la corto. Imagínense cómo hablaba David sin tener espada. ¿Con qué se la iba a cortar? ¿Con los dientes? Por eso le decía, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Escúcheme bien, pero él le decía, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí estaba su espada. Ahí estaba su espada, la palabra. La confianza en la palabra. Escúcheme bien, y cuando tú confías en lo que Dios dice, aún en las cosas imposibles, Dios te provee para que tú puedas tener victoria. Dice que con la misma espada del gigante le cortó la cabeza. Ay, dígame si no era imposible antes de cortarle la cabeza al gigante pensar siquiera que le podía quitar la espada a Goliat. ¿O no? ¿Pero qué hizo Dios? Le dio también lo imposible, pues. ¿Cuántas veces usted dice, que cómo me va a ir bien? Y Dios, con lo mismo que piensa que te va a ir mal, Dios te lo coloca en tus manos para bendecirte, para derritar, para alcanzar victoria, derribar el gigante. Es por eso que cuando Dios le quiso enseñar la fe a Jeremías, así como nos la enseña cada día a nosotros también, le empezó diciendo, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando hoy día? ¿Para qué es la fe? La fe no es para alcanzar cosas acá en la tierra. La fe es para creer en lo que Dios puede hacer. Porque cuando tú colocas tu fe en Él, tú solamente haces lo que tienes que hacer. Él se encarga de lo difícil y Él también se encarga de lo imposible. Porque para el hombre es imposible, dice Marco. Pero para Dios no. ¿O no? O sea, no solo lo difícil, sino también lo imposible. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por eso que la voz de la fe siempre será más fuerte que la voz de la duda. La voz de la fe siempre será más fuerte que la voz de la duda. Hay gente que dice, hoy habla solo de fe. Bueno, y no dice Dios, ¿habrá algo difícil para mí? No está hablando fe. No es Dios el que nos está enseñando a tener fe. No es Dios el que coloca como principio al profeta, escúcheme bien, no hablar de duda sino de fe.
Porque cuando le dice a Jeremías, le está hablando, escúcheme bien, de algo imposible para el hombre. Dios estaba entregando al pueblo a los caldeos, a Babilonia. Y le estaba diciendo que después de un tiempo Dios lo iba a restaurar, lo iba a sacar de esa esclavitud. Porque nada es imposible para Dios. Dios hace como Él quiere. Somos usted y yo los que tenemos que tener la confianza en la palabra de Él. Porque Dios nos aclara que nuestras situaciones o dificultades no son difíciles para Él. Y cuando usted empieza a creer por medio de su fe en Dios, que nada es difícil para Dios, entonces su fe es llevada a un nivel mayor. ¿Cuántos quieren alcanzar esas cosas que Dios a usted le ha hablado? Hermano, no pajaritos volando, sino que solo lo que Dios ha puesto en su corazón, porque sé que Dios en algún momento ha puesto algo en su corazón para alcanzar. Cuando Dios le habla, no le habla para que su palabra, hermano, quede en el aire, para que quede vacía. Y hay cosas que usted y yo necesitamos alcanzar. Y parece como que está demasiado lejos, como que es imposible. Y no es imposible, solo que en ese camino para alcanzarla hay algo difícil que tú tienes que derribar. Hay una barrera que se llama difícil que usted tiene que derribar. Porque Dios lo quiere llevar a un nivel de fe mayor. Acuérdese que usted y yo no somos como esa lámpara que se enciende y se le acaba la parafina. Somos como la luz de la aurora, dice. Que vamos en aumento cada día. O sea, la fe de ayer no le sirve para hoy. La fe de hoy no le va a servir para mañana. Usted tiene que ejercitarla para todo lo que tiene que enfrentar. Porque ya no estamos enfrentando cosas difíciles. Vamos a empezar a enfrentar cosas que van a ser imposibles, hermano. Que solo la fe en Dios nos podrá, hermano, dar esa victoria que necesitamos. ¿Usted se da cuenta cómo está el mundo? ¿O no? ¿Cómo estaba hace 3 años atrás? No estaba así. Ya la cosa estaba difícil, ¿o no? ¿Sí o no? Hoy día hay cosas que cuestan, que son más difíciles, que parece que ya son medio imposibles. ¿O no? Claro, usted y yo, acuérdense, estamos enfrentando una pandemia mundial que ha sido imposible para el hombre poder controlar, ¿o no? ¿O no? Ya pasamos una barrera, ¿o no? De las cosas difíciles, el cáncer era difícil, ¿o no? ¿Cierto que sí? El SIDA era difícil, ¿o no? Esa era una barrera. Hoy día, ¿quién habla del cáncer? Porque hay algo imposible que alcanzar y el hombre no lo puede hacer. Pero Dios nos dice, ¿habrá cosa difícil para mí? ¿Habrá cosa difícil para mí? Por eso, ¿dónde usted quiere colocar su fe? ¿Quiere seguir detrás de la barrera de lo difícil? Cuando Dios a usted, eso difícil lo mandó a cruzar. ¿Qué era lo difícil para el pueblo de Israel, la segunda generación, así como la primera? La primera, que el faraón lo libertara. Difícil, imposible, 430 años. ¿Qué lo iba a dejar sol? ¿Qué lo iba a dejar ir? Con los egipcios con los hebreos se construyó Egipto. Así creció Egipto. Así se enriqueció. ¿Quién va a querer dejar hacer? Pero eso era difícil. Pero Dios lo hizo. Hermano, que pasaran el Mar Rojo era imposible. ¿O no? Dios también lo hizo. Con Josué, que pasara el Jordán crecido era difícil. Dios lo hizo. Hermano, que conquistaran Canaán, que los muros de Jericó cayeran, y todas las otras ciudades, todos los otros pueblos cayeran, era imposible. Dios también lo hizo. Entonces, ¿cuál es su problema para llegar a la casa del Señor, para adorar a Dios, alabar a Dios? Venir, hermano, venir a reconocer que tenemos un Dios, que para Él todas las cosas son posibles. Por eso, cuando usted empieza a creer por medio de su fe en Dios que nada es difícil para Dios, entonces su fe es llevada a un nivel superior, a un nivel mayor. Y estamos en tiempo en donde Dios está requiriendo, hermano, que usted, escúcheme bien, fortalezca su fe. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te viene un tiempo difícil. Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Haz crecer tu fe. Claro, le dijo haz crecer tu fe. Le dijo,
Mas yo he rogado al Padre para que tu fe no decaiga, crezca. Entonces, ¿por qué? Porque Pedro iba a enfrentar cosas que iban a ser imposibles. Hasta ahí Pedro, escúcheme bien, hasta ahí Pedro no había enfrentado las cosas imposibles, solo lo difícil. Después iba a tener que enfrentar cosas que iban a ser imposibles. Cosas iban a suceder a través de él que iban a ser imposibles. Imposible a un hombre o una mente natural creer. Le decía yo, y cuando empieza a creer por medio de su fe en Dios que nada es difícil para Dios, entonces su fe es llevada a un nivel superior. Al nivel en donde nada hay imposible para ella. ¿Sabe por qué? Vamos ya a Lucas 1:37. Este otro nivel. Ya tenemos un Dios que nos dice, ¿habrá algo difícil para mí? Ahora Jesús nos dice, porque nada es imposible para Dios. Pero escúcheme bien, para llegar a lo imposible, alcanzarlo, escúcheme bien, alcanzarlo, primero hay que vencer lo difícil. Primero hay que creer que nada es difícil para Dios. Claro, porque cuando usted vence aquello y usted empieza a caminar, escúcheme bien, después de la barrera de lo difícil, es porque su fe está en un nivel superior. Es porque su fe se ha fortalecido en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué decae nuestra fe? Porque dejamos, escúcheme bien, de escudriñar, de leer, de buscar y de oír lo que fortalece nuestra fe. Y eso es la palabra de Dios. Porque nada es imposible para Dios. Es por eso que lo posible o imposible lo decide usted con su fe. Porque Dios ya nos dice y nos enseña, Jesús nos enseña ahora que nada es imposible para Dios. Dios nos habló y nos dice, para mí habrá algo que sea difícil. Entonces, ¿de quién es escúcheme bien, la responsabilidad de que aquello ocurra en nuestra vida? De nosotros. Pastores, que está tan difícil la cosa fuera así, pero en Dios no. Pastores, que es imposible que esto ocurra, pero para Dios no. Porque así como nada es difícil para Dios, tampoco es imposible. Diga conmigo, tampoco es imposible. Claro, así como nada es difícil para Dios, tampoco es imposible, pues. Es por eso que si usted con su fe quiere alcanzar lo imposible, primero debe aprender a derribar y derrotar la barrera de lo difícil. Pastor, me fue tan difícil poder estar ahí. Y estamos orando a Dios por lo imposible. Y la Biblia dice en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Termina diciendo el verso, porque con la vara que usted y yo medimos, Dios la toma y nos vuelve a medir. Y no va a colocar sobre usted lo que no puede cargar, aunque se lo pida. Porque hay un diseño. Y el diseño es que usted y yo necesitamos primeramente entender para qué es la fe. Y la fe es para creer en lo que Dios dice. Es para eso, es para creer en la palabra de Dios. Y como Dios tiene solo pensamientos de bien para usted, para enseñarlo, instruirlo, capacitarlo, cuando usted cree en la palabra de Dios, usted alcanza todo lo que Dios dice en esta tierra. Porque es ahí, en ese proceso, que el creyente se rinde. Escúcheme bien, es en ese proceso de lo difícil que el creyente se detiene, se rinde. Es en la frontera de lo difícil. Por eso no puede alcanzar muchas veces lo imposible. Escúcheme bien, tenemos peticiones muchas veces, por ejemplo, por un familiar. Tenemos peticiones, pastores, que yo quiero, cuánto anhelo que él cambie, pastor, que él pueda salir del alcohol, del vicio, lo que sea. ¿Ya? Y eso es imposible para usted que ocurra. Escúcheme bien, si no interviene Dios. ¿Sí? Y Dios dice, yo quiero intervenir. Pero usted no quiere vencer lo difícil. O usted no quiere hacer lo difícil.
que le toca hacer a usted, que es llegar a Dios, acercarse a Dios. ¿Se ha dado cuenta que pasa muchas veces eso? Pastor, usted puede orar por mi hermano y usted no ora por él. Pero el pastor sí puede orar, o el hermano sí puede orar por él, pero usted no. ¿Por qué? Porque para uno es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque no queremos vencer esa barrera de hacerlo. ¿Me entiende? Por eso no alcanzamos lo imposible. Y no lo alcanzamos no porque Dios no quiera, es porque es un proceso en donde Dios nos tiene que ir enseñando, nos tiene que ir preparando. Por eso lo imposible parece locura para ellos. ¿Por qué? Porque no se han determinado a pasar y vencer esa frontera llamada difícil, la cual los detiene. Por eso que no importa que sea difícil lo que podamos estar enfrentando, hay que aprender a vencer ahí. ¿Sabe por qué? Porque si no, esa será la barrera que nos va a detener cuando queramos avanzar a esas cosas imposibles, a esas cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, ni han subido a corazón de hombre. Esas van a ser las barreras que nos van a detener. Claro, esas van a ser las barreras. Por eso hay mucha gente que no puede avanzar a otro nivel en el área que sea de su vida, sea laboral, financiera, escúcheme bien, laboral, financiera, familiar, lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque no vencen lo que para ellos es difícil. Porque es para, escúcheme bien, es para el hombre es difícil. Pero ya leímos que para Dios no. Ya vimos allí lo que Dios le dijo a Jeremías. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Por eso, si no es difícil para Dios, ¿por qué es para nosotros entonces? Si usted y yo lo que necesitamos proviene de Él. Es por eso que la voz de la fe en usted siempre será más fuerte, le decía, que la voz de la duda. ¿Por qué? Porque habrá algo difícil para Dios. No lo hay. Diga conmigo, no lo hay. No lo hay. Entonces, como hombres y mujeres de fe y como hijos de Dios, ese es un nivel y una barrera que hay que aprender a pasar. ¿Y quiere saber por qué? Porque si usted cree en Dios, debe creer también que ninguna cosa es difícil para Él. Si usted cree por su salvación, si usted cree que es salvo, usted tiene que creer que nada es difícil para Dios también, pues. Pablo dice, por el mismo espíritu de fe. Escuche bien, dice, conforme a lo que está escrito, Pablo dice, yo creí. Dice, y como él creyó, dice, yo creí, por lo cual hablé. Y por lo cual hablamos, dice. O sea que si usted y yo leemos en la Biblia y vemos y escudriñamos y decimos que nada es difícil para Dios y que ninguna cosa es imposible para Él, entonces usted tiene que creer, porque la fe es una sola. Para usted ser salvo, escúcheme bien, y para creer también que Dios puede hacer cosas en donde usted no puede. Por eso hay que pasar esa barrera, nuevamente le digo, porque esta es una garantía de parte de Dios que no podemos olvidar. Porque si es difícil para usted, la Biblia dice que para Dios no lo es. Entonces, si usted ahora sabe que nada es difícil para Dios, use su fe para pensar y vencer, para pasar y vencer esa barrera. Porque si usted no tiene fe, aunque las cosas sean fáciles de enfrentar, escúcheme bien, igual usted no va a prosperar en ella. Todo aquel que no direcciona su fe a lo que Dios dice, aunque las cosas sean fáciles, hermano, no va a poder vencer. Le repito, todo aquel que no direcciona lo que Dios ha puesto en usted, fe, porque Él puso una medida de fe en usted, la puso en mí, ¿sí? Si usted y yo no colocamos esa fe en lo que Dios dice, aunque las cosas sean fáciles, no las vamos a poder vencer. ¿Sabe por qué no las vamos a vencer? Porque cuando se pongan difíciles no las vamos a enfrentar. El gigante era fácil de vencer. El gigante era fácil. Lo que pasa es que el pueblo de Israel y Saúl no lo miraban con los ojos de la fe, con los ojos de la fe. No se acordaban que era Jehová el que le daba las victorias. No se acordaban. Por eso veían al gigante y lo hallaban difícil. Porque no se acordaban que era Jehová el que le daba las victorias. Y cada vez que usted y yo no nos acordamos lo que Dios ha hecho con nosotros, vemos las cosas difíciles. Cada vez que no nos acordamos lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano, a usted le cuesta llegar a la iglesia, le cuesta ofrendar, le cuesta diezmar, le cuesta orar, le cuesta leer la Biblia, le cuesta, difícil. Porque no miramos, escúcheme bien, lo que enfrentamos, lo que vivimos o lo que nos toca enfrentar y vencer con los ojos de la fe. ¿Sabe lo que hizo David? Vio al gigante con los ojos de la fe.
¿Sabe lo que dijo? Y este incircunciso que se atreva a desafiar a los escuadrones del Dios viviente, dijo. Claro, lo vio con los ojos de la fe. Escúcheme bien, con los ojos de la fe. Y cuando usted ve con los ojos de la fe, escúcheme bien, lo que Dios quiere hacer, usted también ve. Mire, que Dios también a usted lo quiere hacer prosperar. David vio con los ojos de la fe al gigante y este incircunciso dijo, ¿qué se cree? Y cuando, escúcheme bien, y al ver con los ojos de la fe lo que el gigante, lo que Dios quería hacer con ese gigante, vio también lo que Dios tenía para él. Dijo, ¿qué es lo que quieren dar? ¿Qué es lo que están dando al que le corte la cabeza a este gigante? Porque hay áreas que no avanzan. Porque hay áreas que se detienen. Porque no miramos esas áreas con los ojos de la fe, pues. Y al no mirarla con los ojos de la fe, la hallamos difícil, pues. Y al hallarlo difícil no podemos ver tampoco lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque cuando vencemos lo difícil, escúcheme bien, empezamos a ver lo que Dios quiere hacer. Empezamos a ver que Dios nos quiere, Dios nos quiere posicionar. Empezamos a ver que Dios nos quiere bendecir, porque eso pasó con David, lo posicionaron. Dios lo bendijo. Le dio esposa, no muy buena, pero se la dio. Claro. Y bendijo a toda su casa, a todas sus generaciones, libre de impuestos. Imagínense lo que Dios puede hacer no solo con usted, también con su casa, con sus generaciones. Si usted y yo podemos mirar, escúcheme bien, todo lo que enfrentamos, eso difícil que enfrentamos cada día para servir a Dios con los ojos de la fe. Imagínense si nosotros decimos tener fe y nos detenemos porque se nos hace difícil una gripe, un resfrío. Cuando no hablen de un cáncer caemos muertos ahí mismo. Si usted y yo, escúcheme bien, nos detenemos porque hay lluvia. Si usted y yo nos detenemos porque hace frío, porque hace calor. ¿Qué cree usted que va a pasar con nosotros cuando nos traigan realmente una mala noticia? Nosotros nos vamos a detener, capaz que quedemos ahí mismo. Porque si no somos capaces de vencer, escúcheme bien, aquello que parece difícil, lo cual no lo es para Dios. ¿Cómo usted y yo vamos a poder vencer esas cosas que, ojo, que vamos a tener que enfrentar, que van a ser imposibles? Porque las vamos a tener que enfrentar. Si nosotros creemos, hermano, que Dios nos va a venir a buscar porque somos solo sus hijos, no. Él vino a buscar una iglesia gloriosa, poderosa. Escúcheme bien, sin mancha ni arruga. O sea, no es, hay características para la iglesia que Dios viene a buscar. Por eso es importante que usted y yo, hermano, aprendamos a desarrollar esa fe, porque a través de la fe, en lo que Dios dice, usted y yo no nos vamos a detener en lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Mire, ya aquí termino casi. Entonces, si confiamos en Dios y creemos a su palabra, lo difícil que usted enfrente, el vencerlo o no, lo decidirá usted con su fe. Por eso piérdele el miedo a lo difícil. Porque si no hay nada difícil para Dios, entonces usted con su fe puesta en Él, hermano, lo puede vencer. Lo que enfrente usted lo puede vencer. Por eso hay que superar los miedos. Porque el miedo no es otra cosa que desconocer para qué lo que es la fe en nosotros. El miedo no es otra cosa que desconocer para qué Dios nos dio fe. Porque dice la Biblia que el amor de Dios es afuera el temor. Y donde hay fe no hay miedo, no hay duda. Por eso que el que tiene miedo dice, yo no sé qué va a pasar, porque la cosa está difícil. Pero el que tiene fe en la palabra de Dios no. ¿Sabe por qué? Porque él sabe lo que viene para él. Él sabe lo que viene para él. David, ¿qué era lo que tenía fe? Y él sabía lo que venía para él. Él dijo, no, Dios hoy me va a entregar tu cabeza. Escúcheme bien, tenía un problema enfrente. Y él aún con el problema enfrente, él sabía lo que venía para él. ¿Por qué lo sabía? Porque tenía fe en lo que Dios podía hacer. Por eso dijo, hoy Dios me va a entregar tu cabeza. Y cuando usted tiene fe, no importa que lo que tiene enfrente se vea negro. Si Dios por medio de la fe le dijo que era blanco, usted le va a decir eso que es negro, vas a ponerte de otro color. Porque eso hace la fe.
Nos dice Hebreos 11 que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción no de lo que se ve, sino de lo que no se ve. ¿Es o no? Entonces eso tiene que hacer la fe en usted y en mí. Nos tiene que pararnos, escúcheme bien, en medio de lo que enfrentamos, en medio de lo difícil. Y usted y yo, esa fe nos tiene que llevar a vencer, a botar esa barrera para ir a lo que usted y yo esperamos. Porque cada vez que usted y yo esperemos algo de Dios, se va a presentar algo difícil. Cada vez que usted y yo queramos hacer algo para Dios, se va a presentar algo difícil. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás conoce a dónde nos puede detener. Es lo difícil. Porque nos entretiene con eso, nos cansa y dice, no, ya no puedo más. No, es que no, es que no. Es que está difícil la cuestión. Es que ya no se puede. Y Dios está esperando hacer algo glorioso con usted y conmigo cuando pasemos esa barrera. Por eso las más grandes victorias, hermano, no las hemos alcanzado solo por la falta de fe. Las cosas más grandes que Dios quiere hacer con nuestras vidas no las alcanzamos porque, hermano, porque nos quedamos entretenidos con lo difícil. Por eso es imposible que alguien alcance lo imposible si primero no derriba lo difícil. Primero no derriba el miedo. Claro, necesitamos derribar esas barreras porque hoy en día ya no estamos enfrentando solo cosas comunes o cosas difíciles, sino que también estamos enfrentando, escúcheme bien, cosas que son imposibles para el hombre. Y lo imposible los imposibles tampoco los alcanzan los que saben, escúcheme bien, sino que lo alcanzan los que creen. Vamos a Marcos 10:27, mire aquí ya terminando, deme 5 minutos y termino. Voy a terminar temprano hoy día. Y los imposibles tampoco lo alcanzan los que saben, escúcheme bien, sino que lo alcanzan los que creen. Diga conmigo, los que creen. Claro, lo alcanzan los que tienen fe. ¿Sabe por qué? Marcos dice, entonces Jesús mirándolo dijo a sus discípulos, para los hombres es imposible, ¿o no? Hay cosas que para usted y para mí no se pueden. ¿Más para Dios? No. ¿Por qué? Porque todas las cosas son posibles para Dios. Él no deja nada afuera. Para usted y para mí algo no puede ser posible. Pero si colocamos la fe en Dios, para Dios no. ¿O no? El problema es que nos quedamos nosotros con lo imposible en vez de colocar la fe en Dios. Nos quedamos nosotros con que no se puede. Escúcheme bien, en vez de colocar nuestra confianza en lo que Dios dice. Porque si usted y yo colocáramos la confianza en lo que Dios dice, hermano, para usted tampoco sería imposible. Porque usted ya, escúcheme bien, habría una convicción en usted que ya no es usted, sino que es Dios operando a través de usted. Por eso las mejores victorias de parte de Dios para nuestras vidas no las hemos alcanzado, le decía. Porque no lo intentamos a causa de la falta de fe. Así estaba Saúl y también Israel enfrente del gigante Goliat. Para ellos era difícil enfrentar al gigante. ¿Sabe por qué? Porque no tenían su fe puesta en el Señor. Así como David la tenía. Para ellos decían, no, es imposible. Por eso le decían a David, no se puede. Es imposible, no, porque para ellos era difícil. Y eran guerreros. Lo que pasa es que ellos conocían el arte de la guerra. Ellos, escúcheme bien, habían tenido victoria, no perdía batalla Israel. Pero no la perdía no por las habilidades de ellos. Así como sucede con usted y conmigo. Si a usted le va bien, si a mí me va bien, hermano, si a nosotros nos va bien, es porque, escúcheme bien, es porque Dios está con usted y conmigo. No son nuestras habilidades. Es la confianza que hemos determinado poner en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios empieza a hacer cosas imposibles a través de nuestra vida. David puso su confianza en Dios. Y Dios, ¿sabe lo que hizo? Lo hizo ver lo que venía. Le dijo, te voy a cortar la cabeza. Y cuando le pasan espada, le pasan el escudo de Saúl, le pasan la armadura de Saúl, dice, no. Me imagino cómo quedaron todos ahí preguntándose, ¿cómo le iba a cortar la cabeza al gigante? Te dijo que se le iba a cortar. Por eso más pensaban, escúchame bien, que Goliat lo iba a desarmar, lo iba a destrozar. ¿Sabe por qué? Porque aún hasta lo que naturalmente le ofrecieron lo rechazó.
Claro, hasta lo que le ofrecieron para cortarle con una piedra y una onda no le iba a cortar la cabeza. Y eso es lo que tenemos que entender. Que cuando usted y yo colocamos la fe en Dios, hermano, no necesitamos, escúcheme bien, cuando colocamos la fe en Dios y derribamos lo difícil, escúcheme bien, porque cuando usted coloca su fe en Dios, usted pasa por sobre lo difícil. No necesitamos nada especial, sino lo que Dios ya nos ha dado, escúcheme bien, para que usted y yo alcancemos victoria. Solamente lo que Dios nos ha dado, eso que Dios ha puesto en usted, Dios ha puesto algo poderoso en usted, algo valiosísimo en usted. Y eso es lo que Dios quiere usar, escúcheme bien, para darle a usted victoria. ¿Sabe por qué? Porque para usted, dijo Jesús, para los hombres es imposible, más para Dios no. Y el que quiere glorificarse a través de usted es Dios. El que quería glorificarse a través de David era Dios. Y el que quería glorificar a David también era Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Por eso que todo aquel que de verdad tiene su fe puesta en Dios no puede estar creyendo solo a lo que puede, sino que esa fe la tiene que direccionar a lo que no puede, a lo que es difícil. Hermano, lo que usted puede, puede. Claro, imagínese, yo le digo, hermano, ¿sabe qué? Agáchese, si parece, haga 2 flexiones, usted las puede hacer. No necesita fe, usted las puede hacer. Claro, pero hay cosas que usted sabe que no puede. Y ahí es donde usted y yo colocamos la fe. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de eso? Esto dice el Señor, entonces yo puedo. Por eso Cristo dijo, Pablo dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué Pablo dice que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía? Porque él sabía que en Cristo, para Cristo, no habían cosas difíciles, ni habían cosas imposibles. ¿Sí? Y como Pablo conocía la Escritura, dijo, no, todo lo podemos entonces en Cristo porque Él nos fortalece. Amén. Entonces usted tiene que direccionar su fe. Primero saber para qué es lo que es la fe. La fe no es solo para inclinarnos a orar y decirle al Señor, dame esto otro, dame esto otro, dame esto otro, ayúdame en esto. No, no, no. Mira, escúcheme bien. La fe es para que después que usted ora, ¿ya? Creyendo, ¿cierto? Porque usted cuando ora dice que debemos hacerlo creyendo. Amén. Orando y creyendo, dice. ¿Cierto que sí? Cuando usted ora, usted lo hace creyendo que Dios lo está oyendo. ¿Ya? Y la fe después, ¿sabe para qué es lo que es la fe? Es para cuando usted se pare, seguir a hacer o alcanzar, ¿cierto? Seguir a hacer o a alcanzar lo que usted ya oró. Porque imagínate usted y yo orando, Señor, necesito que abra esa puerta. Señor, necesito que abra esa puerta. Y Dios coloca la puerta y usted no va a abrirla. ¿Qué dice la Biblia? Que la fe sin obra es muerta en sí mismo, ¿no? Entonces yo puedo orar y la puerta puede estar ahí. Si yo no la voy a abrir, nunca voy a saber si se puede o no. Por eso que la fe es para cuando usted, después que usted ora, usted dice, no, ahora en tu nombre, Señor, me seco, me arreglo. Vamos que se puede en el nombre de Jesús. Amén. Y eso que usted oró, ahora la fe que usted tiene en lo que, la fe que usted tiene en lo que usted oró y en lo que Dios le habló, ahora con esa fe usted sale a alcanzar lo que Dios, lo que le presentó al Señor. Nosotros presentamos proyectos delante del Señor, escúcheme bien, pero queremos que Dios haga el proyecto. Y nosotros cuando presentamos algo, nosotros debemos salir creyendo que Dios va a orar ahí. Pero Dios nos dio habilidades a usted y a mí para hacerlo. Dios bendice la obra de tus manos. ¿Para qué cosa? Para que eso que tú oraste a Dios prospere, fructifique. Acuérdese que hay una bendición en usted de fructificar, multiplicar, sojuzgar. Hay una bendición sobre su vida. Pero la fe es la que la manifiesta acá en la tierra. Por eso dice, hubiese yo desmayado si no creyere, que veré las bondades de Jehová, dijo, en esta tierra de los vivientes. O sea, hay algo que usted y yo cargamos para que las cosas, escúcheme bien, nos resulten, sobrenaturalmente nos resulten. Amén. ¿Vamos a orar al Señor? Parece que no quedó con ganas de orar. Vamos a orar al Señor, amén. Vamos a darle gracias por su palabra. Acuérdese cuando usted piense que la cosa es difícil, acuérdese lo que Dios le habló hoy día. Para usted sí es difícil, para mí es difícil, para todos es difícil, para Dios no. Amén, para Dios no. Y si colocamos la fe en Él, entonces para usted tampoco. Pero sin la fe en Él, claro que para nosotros es difícil y hay cosas que son imposibles.
Pero si colocamos nuestra confianza en Él, aún las cosas imposibles Dios las va a hacer, porque Él quiere glorificarse a través de cada uno de nosotros. Padre, oramos, Señor, en esta tarde.